el gobierno de Ortega se instauró en el poder en el 2007, fue creando un cierre paulatino de fuentes oficiales hacia periodistas críticos al gobierno. El acceso a la información pública hacia las instituciones del Estado está realmente fragmentado desde antes del 2018. Sin embargo, ese es el desafío como periodista que asumimos como periodista, de hablar con la gente, porque eso es lo que nos queda. Las instituciones, el Estado, los funcionarios no nos atienden. Nuestro compromiso entonces con la gente. Vamos a elecciones nacionales, va a ser un año difícil. Bueno, en sí es un año difícil para ejercer el periodismo, pero este año está por verse, por ejemplo, cuál va a ser el ambiente de hostilidad, de enfrentamiento, de restricciones, por ejemplo, a los centros de votación, a las juntas receptoras de voto, en cuanto a la cobertura electoral. El Consejo Electoral eliminó su página web y aunque la tenía hace unos años atrás, ya no tenía la información actualizada. Entonces, han habido momentos, pero uno como periodista puede sentir la diferencia entre un Estado o un gobierno con apertura hacia la prensa, hacia la transparencia, hacia la información, y un Estado o un gobierno que ha cerrado paulatinamente esos espacios. Como periodistas tenemos la obligación de contar con las dos versiones de las cosas, lo oficial y lo no oficial, o el demandante y el demandado. Sin embargo, el 2018 marcó una diferencia en el sentido de que sabíamos que ya no teníamos acceso a la información pública o oficial, o que esa información era mentira. Bluefields quedó marcado con el asesinato del periodista Ángel Gaona, que fue el detonante para atemorizar, perjudicar y criminalizar a periodistas, con la creación de miedo, zozobra y temor por la vida de los hombres y mujeres de prensa. Inmediatamente los medios de comunicación oficialistas informaron que a Ángel lo había asesinado los jóvenes que estaban protestando, el grupo que estaba protestando. Y era imposible ponerle un micrófono a la policía o a las autoridades para que repitieran su mentira. El dilema estuvo entre los periodistas en decir la verdad, decir lo que estaba pasando, denunciar, porque ya no éramos simples informantes o periodistas, sino que también nos convertimos en víctimas de lo que estaba pasando. Denunciar atropellos y violaciones a los costeños y nicaragüenses convirtió al periodista y comentarista Carlos Eddy Monterrey en una persona no deseada para el gobierno. Mi casa es constantemente acosada por la policía orteguista. Inclusive no estuve un tiempo aquí y lo estuvieron haciendo como una manera de mantener una presencia intimidatoria. Y esto es una experiencia y una inspiración de continuar luchando en el periodismo porque siempre prevalezca la verdad, porque por siempre ser crítico, ¿verdad? Sea gobierno que esté en el país. Ese es uno de los papeles importantes del periodismo, ser crítico, objetivo, ir en la línea constructiva, investigativo y que salga de alguna manera siempre a luz la verdad. Mi trabajo ha sido mi voz de contar o denunciar o contar mis propias experiencias o denunciar lo que pasa con otros colegas, y sin embargo a eso pues aparentemente le tienen miedo o tienen temor de lo que hago. Entonces he sido víctima de asedio constante, de amenaza. Según datos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, desde el año 2018 hasta julio 2020 se contabilizaban 91 periodistas en el exilio.
Informar sobre las violaciones a los derechos humanos que se vivían en Nicaragua hizo regresar al menos a 44 periodistas, quedando aún en el exilio 47 hombres y mujeres de prensa. Yo llegué en mayo del 2018 a Costa Rica, ya para noviembre del 2018 habían por lo menos 60 periodistas en Costa Rica que habían tenido que salir huyendo o exiliándose forzadamente por toda la represión. Jesús Salgado reconoce que el acceso a la información representa un reto para la búsqueda de fuentes oficiales en un periodismo investigativo. Pese a que en el país existe una ley que nos da el derecho del ejercicio del periodismo para manejar la información pública. Sin embargo, todo el mundo sabe que después de los hechos del 2018, la profesión se ha criminalizado y ser periodista en este país ha sido sujeto de todos los actos sabidos y por haber en contra de la seguridad física de uno y han mermado pues los derechos fundamentales de uno. La pandemia del COVID-19 también fue una excusa y una arma del régimen para criminalizar el labor periodístico en Bluefields. La falta de información y el ocultamiento de datos de contagios y muertes del COVID-19 en esta ciudad alarmaron a la población, donde únicamente se apoyaban de los medios de comunicación independientes que obtenían datos e información únicamente del Independiente Observatorio del COVID-19. Las únicas fuentes que podían dar algún tipo de explicación sobre lo que pasaba durante la pandemia del COVID-19 era el personal médico que lo hacía a través del anonimato y familias de víctimas del COVID-19. Esto era por temor a tener represalias por parte del gobierno. Durante el 2020, a Radio La Costeñísima llegaron 2 demandas judiciales, perpetradas por fanáticos y empleados de instituciones del gobierno, con el único fin de callar, amedrentar y atemorizar el labor periodístico de este medio de comunicación. Ahora con la ley mordaza que le llamamos, que son las restricciones, por ejemplo, para el manejo de las fuentes, sobre todo fuentes confidenciales de las cuales uno como periodista se vale de datos, de recursos audiovisuales que sabemos que no podemos decir, depende de la gravedad de la fuente, y que son datos muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con abusos, llámese del Estado, privados, etcétera. Sin embargo, uno como periodista en realidad la tiene que pensar 2 veces, como decir. La resiliencia del periodismo de Bluefields y de Nicaragua deja un legado para las nuevas generaciones. El valor de afrontar las adversidades y la obstaculización para ejercer el periodismo por parte del gobierno. Lo importante de todo esto es que a nivel nacional y en Bluefields no nos han vencido, es decir, la censura que ha implantado el régimen no ha funcionado porque hay gente todavía haciendo noticiero, hay gente reporteando en las calles aún con todas las dificultades, hay gente haciendo periodismo de fondo, hay nuevas plataformas, hay medios que se han sostenido a pesar de todo el bloqueo económico, político y represión. Entonces, a pesar de todo, hemos resistido y seguimos resistiendo.